Buenos días. Vamos a dar inicio a la tercera jornada del séptimo Congreso Internacional de Investigación Socioeconómica y Ambiental de la Producción Pecuaria. Vamos a dar inicio con la ponencia magistral. La ganadería también es cosa de mujeres, a cargo de la doctora Marta Chiappe, y estará moderada por la doctora Adriana Sandoval Moreno. Por favor, doctora Sandoval, adelante. Muchas gracias, doctor José Cadena. Buenos días a todas y a todos. Es un honor poder participar en un tema que en lo personal me entusiasma, me encanta, y desde luego con la doctora Marta Chiappe. Mucho gusto, bienvenida, doctora. Bienvenidas a todos y a todos. La conferencia, como ya se mencionó, es La ganadería también es cosa de mujeres. Y me voy a permitir leer un resumen curricular de la doctora, para quienes no han tenido la oportunidad de conocerla. La doctora Marta Chiappe realizó un postdoctorado en desarrollo rural en el Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas en México. Estudió el doctorado y la maestría en Educación Agrícola en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos de América. E ingeniería, también otra en ingeniería agronómica en la Universidad de la República Uruguay. Es profesora titular del Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía en la Universidad de la República Uruguay, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Uruguay Nivel 2. Trabajó como consultora en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en la International Development Research Center, en la Agencia Técnica de Cooperación Alemana, en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y participó en la directiva de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural del 2014 al 2018. Actualmente es miembro de la misma asociación, de la ALARU, y de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Forma parte de la Red de Agroecología de Uruguay, y sus principales líneas y temas de investigación son género y mujeres en áreas rurales, tecnología, género y ganadería, agricultura familiar, agroecología, entre otros temas relacionados. Doctora Marta Chiappe, bienvenida. Tiene 30 minutos. Yo le indicaré 5 minutos antes para que vaya cerrando, y les vamos a pedir a quienes nos están acompañando por el Zoom que cierren sus micrófonos, por favor, y que pueden estar enviando sus preguntas en el chat, y a todas las personas que están participando por el YouTube también pueden enviar sus preguntas, y al final haremos esta presentación de preguntas y respuestas. Adelante, bienvenida. Tiene la palabra, doctora. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por la presentación, muy amable, y buenos días a todos y todas también. Y antes que nada quería agradecer también a mi compatriota Betty Cavalotti y a todos los miembros del equipo por la invitación a este congreso. Es un gusto para mí poder participar y compartir este espacio, y también quería felicitarlos por la continuidad que han tenido en la organización de estos eventos, que me consta que es un gran esfuerzo, que han sabido mantenerlo año a año durante 20 años, y bueno, es todo un acontecimiento, creo, así que muchas felicitaciones y que continúen por muchos años más. Bueno, voy a permitirme entonces compartir pantalla. Sí. Aquí están. A ver. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, elegí este título porque creo que en general cuando se analizan los temas relacionados a la producción ganadera, a la producción pecuaria, no se tiene demasiado en cuenta el papel que juegan las mujeres en esta actividad, y porque a partir de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la participación de las mujeres y la igualdad de género es un tema que está tomando cada vez más relevancia en la agenda pública, y además, bueno, en lo personal también creo que es un tema que amerita
prestarle atención. Estos son los contenidos de mi presentación. En primer lugar, voy a hacer una breve referencia al contexto internacional, la llamada revolución ganadera. Luego a la inserción, me voy a referir a la inserción de las mujeres en los sistemas de producción ganaderos en general, y algunos antecedentes sobre estudios de género y ganadería en América Latina, y posteriormente voy a hablar en mayor profundidad del caso de Uruguay, que es el que más conozco, obviamente, y algunos comentarios finales relacionados a Plan Nacional de Género en las políticas agropecuarias, que es un plan que se está llevando a cabo a partir de este año en Uruguay. Bueno, desde comienzos de los años 70 se produce una fuerte expansión de la producción de carne por aumento de la demanda, específicamente. FAO prevé un aumento del 70% de la demanda de carne y la producción respecto a 2015. Y a diferencia de lo que sucedió en la Revolución Verde, que se originó en los centros de investigación y que fue guiada más bien por la oferta, la revolución ganadera, la llamada revolución ganadera, está siendo impulsada por la demanda. Hay un importante aumento de la producción y del consumo de carne, principalmente en los países asiáticos, y específicamente en China e India, donde ha aumentado visiblemente el consumo y también la producción de carne, y los países llamados en desarrollo en general han aumentado más, en mayor proporción que los países desarrollados, la producción y también el consumo. Actualmente los principales productores de carne para el año 2021 son Estados Unidos, y luego le siguen Brasil, China, India, Argentina y México en sexto lugar. En esta gráfica, en este diagrama, vemos cuáles son los países con mayor cantidad de ganado vacuno para el 2019, son datos de número de cabezas para el año 2019, y vemos que Brasil lidera ampliamente entre los países de América Latina la producción, con 214 millones de cabezas, y esta producción creció en los últimos 30 años, en forma muy amplia, a partir fundamentalmente de la deforestación progresiva de la Amazonia, que ha tenido consecuencias ambientales que ahora no nos vamos a poder referir, pero bastante ya difundidas. Según los datos del IICA, América Latina es responsable del 40% del comercio mundial de carne vacuna, fundamentalmente por la producción de los países que integran el Mercosur, y ahí aparecen entonces en segundo lugar como los países que tienen mayor producción. En segundo lugar es Argentina, en tercer lugar México, luego Colombia, Venezuela, Paraguay y Uruguay. Los países que integran el Mercosur, entonces Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, son los países que tienen mayor nivel de producción en América Latina en conjunto, a nivel, y lideran el comercio mundial. Y a su vez el IICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, le asigna una gran importancia social a la ganadería como generadora de empleos, porque la mayoría de los productores ganaderos son pequeños productores que generan más del 60% de la producción de carne en la región, y en Centroamérica el 90% de las explotaciones ganaderas son pequeñas fincas que tienen entre 4 y 20 animales, y ahí también la importancia social que tiene este sector para América Latina. A pesar de que hay una tendencia a considerar la ganadería como un ámbito de producción fundamentalmente masculino, y a que las mujeres no sean un sector o un sector de la población dedicado a la ganadería visible, ellas están presentes en todos los sistemas de producción y en todos los tipos de ganadería, en la producción, ya sea producción trashumante, que se da en algunos países de América Latina, ¿no? En Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Brasil también, en la producción de ganado de traspatio, como sucede en México, en la producción para subsistencia, como en muchos países de distintos continentes, ¿no? De África, de Asia, en la producción extensiva de los países del Cono Sur,
en muchos casos, ¿no? Fundamentalmente en los países del Cono Sur, y la ganadería intensiva que se da también en los países desarrollados del hemisferio norte fundamentalmente. Y hay un estudio que se hizo por FAO en el año 2012, publicado en el año 2012, que plantea que las mujeres son las principales guardianas de la diversidad ganadera, y de los 60 millones de criadores pobres de ganado en el mundo, alrededor de 2/3, o sea, 400 millones son mujeres que se encargan de las explotaciones porque sus maridos en general han emigrado en busca de trabajo a ciudades. Y las mujeres son quienes se quedan en sus casas con los hijos y viven de los cultivos y del pequeño ganado autóctono. En general son explotaciones pequeñas de subsistencia, y el ganado es de animales menores, ¿no? De pollos o cabras, en ocasiones también algún ganado vacuno. Y en este sentido, la contribución de las mujeres a la cría y conservación del ganado doméstico y a la conservación de especies autóctonas adaptadas a ambientes locales, ambientes de cada uno de los lugares donde están estas mujeres, está muy subvalorada y poco documentada. En América Latina, en general, hay muy poca investigación sobre el tema de ganadería y relaciones de género. En general, hay algunos estudios a los cuales nos vamos a referir, pero son realmente muy pocos. Para América Latina es una actividad que se considera predominantemente masculina y excluyente de las trabajadoras mujeres, fundamentalmente en los establecimientos de mayor escala y donde hay mano de obra asalariada, que es fundamentalmente masculina. Las mujeres son consideradas como apoyo, ayuda, colaboradoras, ¿no? Sobre todo en los censos, en las estadísticas agropecuarias. Las mujeres que viven y residen en establecimientos ganaderos en general no aparecen como productoras, hay una falta de reconocimiento, son bastante invisibles, y esto también repercute en el aislamiento que tienen las mujeres, mientras que el trabajo doméstico para toda la región en general es predominantemente a cargo de mujeres, o exclusivamente también a cargo de mujeres. Hay un subregistro, entonces, una subestimación del trabajo femenino por parte de los censos y de las estadísticas agropecuarias en general, porque el trabajo que no es remunerado de las mujeres rurales está subestimado, el trabajo que no es asalariado está subestimado porque no se le asigna valor económico, no tiene valor en el mercado, y hay una línea muy difusa entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, ya que muchas veces se dan en forma conjunta, ¿no? Y simultánea, el trabajo reproductivo a nivel del ámbito doméstico, y el trabajo productivo se combinan durante la buena parte del día, entonces uno se superpone con el otro y es a veces estadísticamente difícil de evaluar y de medir. Y por otro lado también otro factor, digamos, que también incide en el subregistro, es que los programas de extensión y capacitación dan escasa atención a la mujer en su rol productivo, y esto alimenta el círculo entonces de invisibilidad a las mujeres. Yendo para el caso uruguayo, en Uruguay, como decíamos, es un país con un fuerte componente de ganadería en su sector productivo. Actualmente el sector ganadero es el principal rubro de exportación, seguido por celulosa y soja. Del total de superficie del país, que son más o menos unas 16 millones de hectáreas, el 80% está en ganadería, y esa ganadería se realiza fundamentalmente sobre el campo natural y en forma extensiva. Es un país que tiene muchos más animales, vacunos y ovinos que habitantes, hay casi 4 vacunos y 2 ovinos por cada habitante. El sector exportador dentro de América Latina es el mayor exportador de carne vacuna por habitante del mundo, y ocupa el primer lugar también en el mundo de consumo de carne vacuna por parte de la población.
y casi el 80% de las explotaciones ganaderas de carne y lana son de tipo familiar. Esto es, si bien es así, hay que tener en cuenta que en Uruguay las explotaciones familiares ganaderas pueden ser hasta 500 hectáreas de superficie, lo cual es bastante diferente al resto de América Latina. Esto es por la forma de explotación, que es fundamentalmente extensiva, y bueno, y las explotaciones de tipo familiar además, no necesariamente la familia tiene que residir en el establecimiento, sino que puede hacerlo, de acuerdo a esta categorización, hasta un máximo de 50 kilómetros del establecimiento. Pero aún así son establecimientos, se consideran establecimientos familiares porque no tienen mano de obra asalariada, o tienen mano de obra asalariada en forma reducida. Se considera también hasta 2 asalariados por explotación como máximo, y además el nivel de ingresos es bastante bajo. Hay, como decíamos, pocos antecedentes en estudios de género y ganadería. Un estudio que marcó un hito, a mi criterio, es un estudio que se hizo por parte del IICA, ¿no?, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en 18 países de América Latina y el Caribe en forma simultánea, y en este estudio se relevó la participación de las mujeres y la contribución que hacían las mujeres en ese entonces en la producción agropecuaria en general, seleccionando establecimientos con diferentes rubros de acuerdo a los rubros, a las actividades que fueran más representativas de la canasta básica de consumo de cada país. En Uruguay se hizo relevamiento para explotaciones ganaderas, para explotaciones ganaderas de carne, para explotaciones ganaderas de leche y para establecimientos hortícolas, y se vio que en las explotaciones ganaderas familiares, en general, tanto ganaderas de carne como de leche, el 75% de las entrevistadas dedicaban más de 5 horas diarias a atender el rubro principal del establecimiento, mientras que solo el 25% no le dedicaban tiempo a la actividad productiva principal. Es decir, esta forma de medir la participación de mujeres cambió sustancialmente la idea que se tenía de que las mujeres no participaban, o participaban de forma muy limitada en las actividades de los establecimientos ganaderos, en las actividades productivas de los establecimientos ganaderos, y bueno, esto a su vez cambió también la idea de que las mujeres no son productivas y que no participan en la población económicamente activa, las mujeres rurales. En general, existe en esa encuesta, ¿no?, quedó en evidencia que existe una división del trabajo bastante importante a nivel de los establecimientos ganaderos, y las mujeres se concentran en algunas actividades específicas que son el manejo de los animales en el campo, las labores con herramientas manuales, o en tareas de gestión vinculadas con los registros, ya sean solas o con sus cónyuges. Pero las tareas que requieren un mayor nivel de especialización, que requieren también capacitación o algún nivel de tecnificación, en general son realizadas, o en esa encuesta, en el año 96, que se hizo el relevamiento, eran realizadas por encargados de explotaciones, como actividades relacionadas con el manejo de herramientas mecánicas, el manejo sanitario del ganado, la comercialización, gestiones financieras y contratación de personal, es decir, actividades que requieren un nivel de especialización o un nivel también de exposición, digamos, al mundo de la comercialización, y esto a su vez contribuye entonces a que las mujeres continúen en una situación de invisibilidad, en tanto que las tareas que desarrollan son menos especializadas y no implican salir de la explotación, son tareas que se realizan en la explotación en sí mismo, no salen a hacer compras, por ejemplo, que sean compras de insumos, o a comercializar la producción. También se evaluó en este estudio la división en la toma de decisiones, y se vio que las decisiones eran compartidas entre hombres y mujeres, principalmente en torno
a la organización de las tareas en el establecimiento, al manejo del establecimiento y a la asignación de ingresos que se realizan para gastos o para inversiones, tanto para la familia como para la explotación. Pero las decisiones que involucran actividades específicamente productivas y de mayor nivel de especialización son en general realizadas también mayormente por los varones. Estos datos, ahora en las 3 diapositivas siguientes, que voy a presentar son más recientes y corresponden a un estudio que se publicó en el año 2018 y que es un relevamiento que se hizo sobre ganadería y adaptación al cambio climático con un enfoque de género, y se hizo una encuesta representativa a nivel del país, y bueno, y en esa encuesta se relevó diferentes variables, pero una de ellas fue la división del trabajo en los establecimientos. Y ahí lo que vemos es una fuerte división del trabajo, donde la tasa de participación femenina en las tareas relacionadas con la ganadería es menor en todos los casos a la tasa de participación masculina, pero si bien es menor, están representadas más, o sea, tienen más participación las mujeres en tareas, nuevamente, ¿no? Se confirman los resultados de la encuesta del IICA, en tareas que están vinculadas con el manejo de ganado o con el mantenimiento, digamos, de las tareas cotidianas del ganado. Pero tareas, por ejemplo, relacionadas con el manejo de pasturas, con hacer silos y fardos, ¿no? Aquí aparece, con determinar cuándo se hace el entore, el destete, el refugo, la inseminación, que son tareas que requieren mayor nivel de especialización y de conocimiento y de capacitación. En general predomina la participación masculina. Lo que sí aquí aparece es que las mujeres tienen una bastante elevada participación en la discusión y toma de decisiones sobre la producción y comercialización, y llama la atención que no participan de forma equitativa, digamos, en la toma de decisiones sobre los gastos para el hogar y miembros de la familia. En cuanto a la lechería, aquí vemos una distribución también sexual del trabajo, pero en menor grado, digamos, a mayor nivel de participación por parte de las mujeres, y aquí aparecen entonces tareas como juntar vacas, ordeñar la sala de ordeñar y lavar la sala de ordeñe, alimentar a los terneros, elaboración de quesos, y la discusión y toma de decisiones sobre gastos para el hogar y miembros de la familia, como donde las mujeres tienen una mayor participación, incluso en la elaboración de quesos y la discusión y toma de decisiones sobre gastos para el hogar y miembros de la familia, las mujeres tienen una mayor participación que los hombres. Pero también en algunas tareas o actividades donde también se requiere cierto nivel de capacitación, de conocimiento y de tecnificación, como el manejo de pasturas o hacer silos y fardos, las mujeres participan en menor grado, ¿no? También en sanidad e inseminación. Y por último, en cuanto a la tasa de participación por sexo en las actividades en el espacio doméstico, esto es para todos los tipos de establecimientos, lecheros y ganaderos, también hortícolas, pero en este caso no están incluidos en los datos anteriores, las mujeres tienen una altísima participación y casi exclusiva, muchas veces total, digamos, en el espacio doméstico, para la preparación de alimentos, tanto para la familia como para otros, ¿no? Para el personal, para los empleados, para la limpieza, las compras, alimentar o bañar o vestir a los otros integrantes, o sea, todas las tareas del cuidado, llevar a centros educativos a otros integrantes del hogar. Aquí aparece una fuerte diferencia, ¿no? Entre hombres y mujeres. Ayudar con los deberes a los niños, y bueno, y donde los hombres aparecen un poco más involucrados es en las tareas de juego, las tareas más de dedicación del tiempo libre, digamos, que los hombres aparecen con un 83%, y en el espacio semidoméstico, como es la cría de animales para el consumo del lugar o acarrear y juntar leña, donde los hombres también tienen una mayor participación. Por otro lado, se observa otro factor que incide, digamos, en la menor participación de las mujeres y la menor visibilidad de las mujeres en la ganadería, pero también en otros
en otras actividades, en otros rubros, es el tema de acceso a la tierra y de otros recursos, ¿no? De acceso a otros recursos como pueden ser créditos, financiación, y bueno, y también a tecnología, capacitación. Ahí se encuentra una fuerte asimetría entre los varones y mujeres en cada uno de estos recursos, ¿no? Tanto en el acceso a la tierra como a créditos, a capacitación, a tecnología, y en esto está incidiendo fuertemente, hay una incidencia muy fuerte de los aspectos culturales, ¿no? De la cultura patriarcal, digamos, donde las mujeres en general no heredan la tierra, o la sucesión generacional privilegia a los varones. Y además, bueno, como decíamos, también hay una limitación por parte de las estadísticas y de los censos en general para registrar la titularidad de la tierra por parte de las mujeres, donde el registro en general se hace a quien está a cargo de la explotación y no a quien es propietario de la explotación. Muchas veces sucede también que las mujeres pueden ser propietarias de la explotación, pero delegan la actividad de gerenciamiento, de administración de su establecimiento a varones, pueden ser empleados o varones de la familia, y entonces también eso contribuye a una menor visibilidad y un menor registro del trabajo de las mujeres y de la titularidad de las mujeres en la tierra. Entonces aquí cada uno de ellos podría ameritar un mayor desarrollo, pero hay una lista, digamos, de los factores que inciden en la participación de las mujeres en las actividades productivas de la explotación. Ay, perdón. Por un lado, el ciclo familiar, que es bueno, la composición de la familia, ¿no? Si las mujeres en general, como están a cargo de las actividades domésticas, tienen a su cargo la educación de los niños, ¿no? Y bueno, toda la atención al cuidado de los niños. Entonces, si tienen hijos chicos, en general las mujeres están menos involucradas en las tareas de los establecimientos. Cuando hay ausencia de sucesión masculina, puede incidir a favor de la participación de las mujeres. La tenencia de la tierra, bueno, como decíamos, en general favorece a los varones. Cuando la escala de producción es mayor, digamos, a medida que aumenta la escala de producción, las mujeres tienen menor participación en los establecimientos y en las actividades de producción directa. El tipo de ganado, cuando es ganado mayor, también las mujeres participan menos que en actividades relacionadas con ganado de menor porte. Cuando existe trabajo asalariado en los establecimientos, las mujeres participan menos. Cuando trabajan hacen otras tareas para conseguir ingresos extraprediales, también participan menos, y incide también la capacitación y el nivel educativo de las mujeres. A mayor capacitación, a mayor nivel educativo, hay mayor participación también, muchas veces, por parte de las mujeres en establecimientos de mayor escala. Y aquí voy a hacer una breve referencia a algunos datos que son recientes de actividades de capacitación que se han hecho a partir de cursos promovidos por el Instituto de Plan Agropecuario, que es una institución mixta, público-privada, que ofrece cursos de capacitación en temas de ganadería, y, bueno, y la participación de las mujeres en cursos a distancia ha sido más alta que cuando los cursos se hacen presenciales, ¿no? Entre el 2017 y el 2020 hubo 840 mujeres que participaron, que en total son un 25% de los participantes de estos cursos, y lo interesante es que los temas en los que participan son relacionados con temas de producción directa, ¿no? De la producción ganadera, de manejo de pasturas y de gestión. Estos cursos son orientados fundamentalmente a promover la actividad ganadera, no hay cursos de otro tipo. Ahí está, bueno, la página donde ustedes pueden acceder a los tipos de cursos que se ofrecen en esta institución, y bueno, aquí una distribución por tipo de ocupación, y hay una incidencia bastante fuerte de las productoras, mujeres, pero también predominantemente participan técnicos profesionales, ¿no? O sea, mujeres relacionadas con el ámbito más técnico. Aquí hay algunos testimonios de las mujeres que participan en algunos de esos cursos, mujeres técnicas. Aquí hay 2 testimonios de esas mujeres técnicas, no voy a leerlos porque no va el tiempo, pero bueno, son
testimonios que muestran que esas mujeres se ven beneficiadas por el tipo de cursos, ¿no? De cursos que se hacen a distancia porque no pueden salir del establecimiento, no pueden dejar sus domicilios porque están al cuidado de la familia, de los hijos, o viven lejos, entonces, bueno, no pueden acceder, si no fuera a distancia no podrían acceder a estos cursos. Y también mujeres que son productoras, ¿no? que están interesadas en formarse y en capacitarse porque están al frente de establecimientos. En cuanto a las demandas de capacitación, se hizo relevamiento a partir del diagnóstico que se hizo en el Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca, las demandas que tienen las mujeres en temas de ganadería, y estas demandas tienen que ver con el manejo del ganado y manejo de la producción y alimentación para el ganado. Pero, y también en la cría de animales vacunos y en la lechería, en la elaboración de quesos, elaboración artesanal de pequeña escala. También están interesadas en recibir capacitación en esos temas, y bueno, y para favorecer la participación de las mujeres, entonces también un listado de posibles acciones que hay que tener en cuenta, ¿no? para que las mujeres puedan tener más participación y más, y sean más visibles. Entonces, también tener en cuenta la capacitación que esté dirigida a las demandas de las mujeres, a las demandas que tienen reales, y no a los prejuicios que pueda haber, ¿no? Cuando en general se ofrecen cursos para mujeres, se ofrecen cursos relacionados con el ámbito doméstico, ¿no? Como preparación de conservas, artesanías, etc. Tener programas dirigidos a mujeres, programas de extensión y asistencia técnica, créditos específicos también para las actividades en que se insertan las mujeres, acceso a la tierra, ¿no? Favorecer la cotitularidad o la tenencia de tierra compartida, la participación en organizaciones y redes, favorecer la participación en general cuando se hacen reuniones, talleres, capacitaciones, se hacen con una impronta de neutro en cuanto al género, pero bueno, para que las mujeres participen hay que tener en cuenta determinadas características en la organización de actividades que favorezcan la participación de las mujeres. Y por último, relevamiento de información, censos y encuestas con enfoque de género. ¿Ya estoy fuera de tiempo? ¿O tengo unos minutitos más? Es una breve referencia finalmente a dos instrumentos, digamos, de política pública reciente, para terminar, ¿no? Que se han dado en Uruguay. Uno es la Estrategia Nacional de Igualdad de Género, que está orientado a todo el país, digamos, a todas las actividades relacionadas con el tema de género, y bueno, donde se establece, ¿no? Para el año 2030, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable establecidos por Naciones Unidas, se establece el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres a través del acceso, uso y control de la tierra y otros bienes de capital, a recursos productivos financieros y asistencia técnica, mediante la promoción de mecanismos que garanticen la participación igualitaria de las mujeres en las actividades económicas. Y aquí tienen también la página donde se puede acceder a este documento, que es un documento que fue elaborado por el Consejo Nacional de Género para todas las actividades productivas del país, y los objetivos de este programa, digamos, para el 2030 es garantizar que las mujeres productoras agropecuarias accedan a la cotitularidad de sus tierras, promover el desarrollo de investigación aplicada a las políticas de la producción agropecuaria con perspectiva de género, que hasta ahora eso no existe, y favorecer la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos agropecuarios, productivos y laborales. Bueno, y estas son algunas recomendaciones: incorporar la perspectiva de género en todo el ámbito institucional, digamos, de capacitación, de formación, y también favorecer la inserción productiva a través de apoyos, inserción productiva de las mujeres a través de apoyos concretos, como decíamos, en crédito, acceso a la titularidad de la tierra, producción, tecnología, innovación, en todos los ámbitos relacionados, digamos, con el sector agropecuario, que incida también en la forma en que participan las mujeres. Y por último, esto sí es lo último, otro instrumento de política pública que se ha dado, que fue recientemente lanzado, digamos, ahora a mediados de este año,
es el Plan Nacional de Género en Políticas Agropecuarias, donde se promueven los objetivos, son estos 4, digamos, los objetivos que tiene este Plan Nacional: promover sistemas productivos y cadenas de valor agropecuarias con equidad de género, incorporar la perspectiva de género en la generación de conocimiento, extensión, capacitación y comunicación agropecuaria, promover la participación y empoderamiento de las mujeres del agro y del medio rural, y fortalecer la perspectiva de género en la institucionalidad pública agropecuaria. También está el documento en internet, lo pueden encontrar, y esta es una política, a mi modo de ver, muy importante, marca también un hito a nivel del país, porque favorece ampliamente la participación de las mujeres, y además este Plan Nacional de Género fue construido en forma participativa, con la participación de toda la institucionalidad pública, y también de participantes individuales, digamos, que fueron identificados para hacer el diagnóstico, ¿no? Y para aportar a este plan nacional, y bueno, tiene entonces el aval, digamos, y el compromiso de una muy buena parte de la población vinculada con el sector agropecuario. Así que bueno, muchas gracias, disculpen si me pasé un poco del tiempo, y bueno, espero las preguntas. Muchas gracias, doctora Marta Chiappe. Los datos han sido tremendamente interesantes, no ajenos a las condiciones que estamos pasando en México y a nivel local en diversas comunidades. Seguro que hay varias dudas por el tiempo, porque la siguiente mesa inicia a las 9:45. Nos vamos a, si me permiten, vamos a seguir ocupando 5 minutos más de la otra mesa. Entramos un poquito tarde. Iniciamos, perdón. Vamos a juntar todas las preguntas. No sé si haya preguntas en YouTube. Mientras tanto, voy a leer las que tenemos aquí. Doctora Marta Chiappe, felicidades por su conferencia y la pertinencia del tema. Una pregunta: ¿qué tanto se incluyen en los planes de estudio de las universidades, el estudio de su país, los temas de ganadería familiar? Esta es una. Otra, donde también le felicitan: gracias por su valiosa ponencia, sin duda brinda bases para motivar y empoderar a las compañeras del medio rural. Y yo tengo aquí, sí, gracias. No, está bien. Tengo dudas también mientras envían algunas de estas. Respecto al financiamiento en las políticas públicas, el conocimiento que tengo es que están ya etiquetadas para mujeres y para hombres, por lo menos para el caso de México, en los periodos gubernamentales pasados, pero además de esto, el monto de crédito es mucho mejor para las mujeres, por ejemplo, para crianza de pollos, y para el caso, y los créditos para los hombres son mucho más altos, y para otro tipo de ganadería, más relacionada con los aspectos comerciales. Entonces, en este momento, ¿qué tanto ha estado cambiando esta condición? Porque desde ahí también ya se generan estas asimetrías, estas desigualdades, y contribuyen a toda esta condición que también nos marcó. Otra pregunta es si las mujeres tienen una mayor participación, y eso también se refleja en el esfuerzo de trabajo diario en las actividades ganaderas, cuando el esposo o el familiar varón emigra. ¿Esto se ha reflejado en los derechos de propiedad de la tierra o no? Cuando el varón emigra, ya tiene muchos años y viene de vez en cuando, si es que regresa. Estoy pensando en los casos acá de las comunidades donde estamos, y la mujer prácticamente se convierte en la jefa de familia. Está el esposo, pero está allá y viene de vez en cuando, y ella es la que se encarga de todo. Entonces, se ha cambiado esto en los derechos de propiedad de la tierra, que la tiene el varón, y en la toma de decisiones para los casos de migración. Y por último, preguntar acerca de las organizaciones de mujeres, las actividades en la producción ganadera. ¿Hay o no hay? ¿Cuál es su participación? Organizaciones de mujeres. O puede ser también de organizaciones mixtas, pero donde la participación de la mujer, cómo se está identificando. No sé si allá, bueno, pues juntamos estas preguntas y tiene la palabra, doctor. Bueno, muchas gracias por las preguntas, muy interesantes también, y bueno,
quizás no pueda contestarlas todas en profundidad, quizás también porque no conozco algunas de las situaciones que se están dando actualmente en algunos de los temas que plantearon, pero en principio, bueno, en relación a la formación, ¿no?, que se da en las universidades. Aquí en Uruguay tenemos una universidad pública, es un país muy chiquito, ¿no?, con 3,5 millones de habitantes, no llega a 3,5 millones, y tenemos una sola universidad pública distribuida en distintos centros a nivel del país, pero hay una sola facultad de agronomía en esa universidad pública, y por otro lado tenemos carreras de ingeniería agronómica en universidades privadas, que ahí yo no conozco específicamente en qué medida se imparten cursos de ganadería específicamente, y además relacionados con la ganadería familiar. Lo que yo puedo decir es que como estudiante, ¿no?, cuando recibí la formación de estudiante, nunca se hablaba de ganadería familiar específicamente, o ganadería empresarial, no se hacía una distinción, simplemente era producción ganadera, no se hablaba tampoco de personas, ¿no? En general lo importante era el manejo del ganado, y bueno, y las personas eran secundarias al sector productivo, digamos, ¿no?, a lo que fuera todos los aspectos relacionados con la producción. Entonces, a nivel del programa actual del plan de estudios, se hacen algunas referencias, pero no es el centro, digamos, no hay un curso específico sobre ganadería familiar o ganadería empresarial en forma separada, sino que se hace referencia, bueno, la producción ganadera familiar en algunos casos tiene tales características, la producción empresarial tales características, pero cuando se habla de administración de los establecimientos en general, no se hace tampoco una distinción específica para la producción familiar o para la producción ganadera, sino que se asimila, ¿no?, producción ganadera en general, y bueno, y a partir de las técnicas de gestión tradicionales es que se evalúa la productividad, el rendimiento, digamos, y no hay demasiada diferenciación, ¿no? Se asimila la producción familiar a la producción empresarial, y todas son empresas, digamos. Después, en relación a los créditos, ¿no?, que comentaba tú, Adriana, en general las mujeres no acceden a créditos porque no son titulares de establecimientos, o sea, al no ser titulares no tienen cuentas en los bancos, entonces no acceden a créditos. Esa es la realidad que se da en la mayoría. Cuando son titulares sí pueden acceder, pero bueno, como son muy pocas las titulares en general en el Uruguay, no solo para la producción ganadera, alcanza un 20% más o menos la titularidad femenina de la tierra, y bueno, y las mujeres entonces en general no tienen créditos diferenciales. Lo que sí se ha hecho últimamente, ¿no?, a nivel del ámbito del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es con financiación de diferentes organismos internacionales, es promover proyectos para mujeres. Entonces hay proyectos que son financiados específicamente para que se presenten colectivos de mujeres productoras, y en esos proyectos entonces sí participan hay proyectos vinculados con la ganadería, ¿no? Por ejemplo, ahora me viene a la memoria un proyecto que se presentó para hacer capas para las ovejas, ¿no? Mujeres que cosían capas para el ganado ovino, y bueno, de esa manera protegerlo de las inclemencias del invierno. Y bueno, hay otros también emprendimientos a nivel de lechería, de producción artesanal de quesos, hay diferentes emprendimientos por parte de las mujeres que sí están siendo considerados. Siempre lo que... Un minuto, por general, favor. Disculpa. Sí, perdón. En general se maneja que la financiación que se orienta a esos proyectos es menor que la financiación que se orienta a proyectos de mayor escala, ¿no? O que no son para mujeres directamente. Bueno, y después en cuanto a la inmigración, en Uruguay es diferente la situación a México y a otros países, ¿no?, donde hay una inmigración muy grande de parte de los varones a otros países, en México para Estados Unidos, en Venezuela ahora para otras partes de Latinoamérica también se está dando bastante fuerte la inmigración masculina. En Uruguay la migración es al revés un poco, es emigración de las mujeres hacia las ciudades de Uruguay, digamos. Entonces, porque es donde hay más servicios, donde hay más posibilidades laborales fuera del ámbito agropecuario, ¿no? Como la ganadería excluye a las mujeres desde el punto de vista salariado, entonces las mujeres se van a las ciudades para tener más acceso a servicios, a educación, ¿no?, y para los hijos fundamentalmente, y son los hombres los que quedan
en los establecimientos. Entonces, en la ganadería específicamente, la migración no es masculina, sino femenina en general. Y bueno, y eso también entonces hace a todo el círculo este que estábamos comentando de invisibilidad de las mujeres, ¿no? Y de falta de reconocimiento y de falta de registros, todos los temas que manejamos anteriormente. Bueno, y después en cuanto a la organización de las mujeres, creo que me falta otra pregunta, pero bueno, en cuanto a las organizaciones de mujeres, hay dos organizaciones que nuclean a mujeres del ámbito agropecuario en general, ¿no? Que es la Red de Grupos de Mujeres Rurales y la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay. No son específicas por actividad, no son específicas de la producción ganadera. Lo que ha pasado en el último año es que ahora la presidenta, digamos, de la Federación Rural, que es la organización que nuclea a los productores ganaderos, ¿no? De mayor escala, con un enfoque más empresarial de la producción, es una mujer. Había dos candidatas mujeres para la presidencia, y bueno, salió una de ellas, y ahora es una mujer, es la primera vez en la historia que sucede eso, antes no había pasado, pero bueno, en general las mujeres no han participado demasiado frecuentemente, ni de forma muy visible, tampoco de las organizaciones orientadas a la producción ganadera, ¿no? Tampoco en la comercialización, ¿no? Cuando se hace las ventas de ganado en remates, ¿no? En ferias y remates, las mujeres en general tampoco aparecen demasiado. Entonces, bueno, todavía en el ámbito público, digamos, las mujeres no están siendo visibles, demasiado visibles, aunque mucho más que antes, ¿no? También. Bueno, no sé si había alguna más, pero Con creo que esto, por sé ahí. que hay muchas cosas que podríamos abordar. Muchas gracias, doctora Marta Chiappe. Solo digo que a nombre de las productoras agropecuarias de la Organización El Barzón, señala que reciba nuestro aprecio y agradecimiento por su trabajo. Y de mi parte le agradezco. Felicitaciones al Barzón, sí, porque la conozco, muy buena organización. Y una disculpa a la doctora Nimsi, perdón, a la doctora Nelly, me parece que va, o a la siguiente mesa que va a organizar. Adelante, muchas gracias.